Hola chicas y chicos, este es un video asincrónico de la clase de hoy, 21 de octubre, del módulo Sistemas y Regímenes Políticos. Entonces, bueno, la guía tiene dos temas. El primer tema son desafíos y fortalezas y el segundo tema son actitudes democráticas. Entonces voy a explicarles el primer tema, les explico qué hay que hacer y después vamos con el tema número 2. Igual que siempre, me van a disculpar si por ahí suena algún perro o algún otro sonido, ¿verdad? Normal. Eh, ok, el tema entonces, el uno, son desafíos y fortalezas del Estado costarricense. Entonces, bueno, puse esa imagen que dice peligro, democracia en demolición, teniendo un poquito en cuenta la situación que está viviendo el país, la situación actual. Ok. Eh, El primero de los desafíos es cobertura, calidad de la educación y desarrollo de competencias. Entonces es básicamente eh, una cuestión de que se necesita que la educación no solo llegue a muchísimas más personas, sino que además sea de mejor calidad, teniendo en cuenta la infraestructura, la calidad de los docentes, la calidad de los lugares donde estamos recibiendo la materia, y que también los contenidos que sean en el cole o en la escuela sean, digamos, sean necesarios. Eh, Además, es muy importante tener en cuenta la cuestión del financiamiento, ¿verdad? Que sea un financiamiento adecuado, que más bien ahorita lo que se está haciendo en muchos casos es rebajar el financiamiento a la educación. Otro de los desafíos es la salud, el desafío de la salud integral. Entonces, cuando hablamos de una salud integral, no es solo que sea buena, sino que pueda llegar a muchísimas más personas en todas las regiones del país, que sea de mejor calidad, que la atención tanto en hospitales como en EVAI sea buena, que no tengamos que esperar tanto tiempo para recibir una cita y que el equipo médico que ya hay se pueda utilizar mejor. Y además uno de los desafíos más importantes es la cuestión de los biombos, que dejen de darse biombos, que es cuando los doctores privados mandan a cita o a consulta a las personas al EVAIS o al hospital. Eh, Otro de los desafíos es en cuanto al empleo. Igual que las empresas que llegan a dar trabajo, que ofrecen trabajo, puedan ofrecer una mayor gama de empleos y que además, ok, entonces también, por ejemplo, que se dé mayor apoyo a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, que en realidad están apareciendo cada vez más. Entonces es importante que todos estos emprendimientos se den y que el dinero, por así decir, y el empleo quede en personas, digamos, comunes y corrientes, y no en grandes transnacionales. Además es súper importante que estos empleos nuevos que se dan cumplan, y los que hay ya también, con el salario mínimo, ¿verdad? Que se respeten las cuestiones y los derechos laborales, y que los inspectores del Ministerio de Trabajo pues realmente cumplan sus funciones. Y el último desafío tiene que ver con los factores de discriminación. Cuando hablamos de discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia que se hace a las personas teniendo en cuenta su raza, su etnia, nacionalidad, orientación sexual, género, religión, su opinión, entre otras, ¿verdad? Y que esta distinción pueda hacer efecto o altere la igualdad de oportunidades o de trato. Entonces, el desafío que hay en cuanto a eso es que se erradiquen, se logren ir erradicando todos los factores y actitudes de discriminación, y que la aplicación de la legislación, de las leyes que ya hay, sea eficaz y que realmente funcione. Pero parte importante de esto tiene que ir desde la educación y la concientización de la población en general. Ok, estos son un esquema de desafíos y las fortalezas de la educación. Entonces, de la educación, salud, empleo y discriminación. Ahí es como un pequeño resumen. Les voy a explicar entonces qué tenemos que hacer en esta primera parte. Ok, aquí pueden encontrar la información que les acabo de explicar puntito por puntito.
Yo les hice como una explicación más general, pero bueno, ahí está cada uno de los desafíos. Igual el esquema. Y en la actividad número 1, entonces, van a ser. Primera dice, mencione 4 desafíos que para usted son los más apremiantes o urgentes que tiene nuestra organización estatal. Pueden buscar en diferentes áreas, ya sea en salud o en educación. Van a buscar 4 desafíos que para ustedes son los más importantes o urgentes que tiene nuestra organización estatal. Y en la 2 dice, escriba o redacte un pequeño párrafo mínimo de 5 renglones, hagan letra decente, no hagan letra gigante, donde justifique cuál es el área en nuestro país que representa más problemas y que necesitan mejoras urgentes. Tenga en cuenta la información brindada y además la situación actual que vive nuestro país. En realidad en ese ensayo podrían poner demasiadas cosas porque el país ahorita está pasando una situación bastante crítica, entonces creo que tienen bastante información para poder hacer esa parte. Eso sería la primera parte, entonces les voy a explicar lo segundo. Ok, entonces bueno, el tema número 2 tiene que ver con las actitudes democráticas. Las prácticas no, porque no nos da chance de verlas, entonces solo las actitudes. Entonces, estas van a ser algunas de los conceptos básicos, acerca de las actitudes democráticas. Por ejemplo, aquí les puse esta imagen de Mafalda que dice, bueno, ¿y por qué en este año que viene no iniciamos de una buena vez la tan postergada construcción de un mundo mejor? Las actitudes democráticas tienen que ver un poco con estas cuestiones que necesitamos para que la sociedad en donde vivimos, para que nuestro país sea mejor para todos y para todas. Ok, vamos a ver algunos de los conceptos. Entonces, el liderazgo democrático es básicamente la capacidad de dirigir o de movilizar a las personas, pero bajo algunas cuestiones positivas, ¿verdad? Entonces, necesitamos más personas que sean líderes, pero que sean líderes positivos, que puedan lograr interactuar con grupos de personas siempre estableciendo relaciones positivas. Después tenemos las actitudes ciudadanas, que son básicamente comportamientos humanos que van dirigidos a mejorar los niveles de conciencia social. Después tenemos la deliberación, que es un proceso donde se reflexiona, se discute y se toma decisiones. Se supone que quienes están participando en una deliberación tienen que informarse y tienen que tener argumentos y razones para poder deliberar y tomar una decisión que sea para el bien común. Después tenemos la negociación colaborativa, que es parecida y es entre 2 o más partes, y es básicamente que al final se tome una decisión, ¿verdad? Se negocie entre 2 partes y al final se tome una decisión que sea buena para todas las partes beneficiadas. A veces tenemos que dejar votadas algunas cosas que nos interesan, pero siempre sea para el bien común. Ok, entonces vamos a ver un poquito qué son las actitudes democráticas. Bueno, ahí están las actitudes democráticas que vamos a ver. La primera son búsqueda de condiciones que hagan más real la libertad propia y ajena. Entonces es básicamente algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para que la libertad pueda ser respetada. Entonces, por ejemplo, bueno, una de estas condiciones son actuar responsablemente asumiendo las consecuencias que nuestros actos generen, opinar y criticar constructivamente, siempre, digamos, sin que lo que nosotros decimos pueda dañar lo que dicen, lo que piensan las otras personas. Tener claro que la libertad no significa libertinaje y que tenemos que ser responsables de las acciones que tenemos. Las decisiones que tomemos que sean en forma crítica, meditada y responsable. Entonces es básicamente como poder actuar y saber que las demás personas pueden actuar, pero que siempre tenemos que hacerlo con cierta responsabilidad. Respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son básicamente todos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Nadie nos los puede quitar, ningún gobierno los puede prohibir. Entonces, bueno, es básicamente que se respeten estos. Aquí hay algunos ejemplos de los derechos humanos que tenemos.
Después tenemos búsqueda de la igualdad real y es básicamente de que no podemos decir que un país o que una sociedad es igual si no todas las personas tienen acceso a beneficios. Por ejemplo, sería bueno que todos tuviéramos el acceso a las mismas oportunidades de trabajo, de educación, de salud. Y solo hasta que se cumpla esto, que todos tengan acceso a esto, va a decirse que la igualdad es real. También que se respeten las diferencias culturales, religiosas, políticas. Y básicamente aquí hay que tomar en cuenta el artículo 33 de nuestra Constitución Política, que dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Después tenemos el aprecio por el diálogo, y es de que el diálogo va a ser una de las pocas maneras que hay para llegar a acuerdos pacíficos y para evitar conflictos violentos. Entonces necesitamos realmente darle ese valor al diálogo para vivir en una sociedad más tolerante, y que nos permita aceptar ideas de otras personas, aunque no las compartamos. Ok, después tenemos los mecanismos para la resolución alternativa de conflictos. Son esos 4 que ustedes ven ahí y funcionan para mediar en algunos conflictos que se dan. Entonces, bueno, tenemos la negociación, que se dan entre varias partes. No hay un tercero que intervenga y al final las 2 personas o las 3 o 4 partes que hayan llegan a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambos. Después, en la conciliación, va a haber un tercero que es el conciliador y el conciliador formula un acuerdo o una propuesta, y este acuerdo o propuesta puede ser rechazado, puede ser aceptado o se puede modificar. Después tenemos el arbitraje, que en el arbitraje igual hay una tercera persona que es neutral. Él va a escuchar a las partes que hayan y va a resolver. Y a diferencia de la conciliación, el acuerdo es obligatorio, ¿verdad? No se puede modificar, se tiene que cumplir. Y en la mediación es básicamente igual un conflicto. Hay un mediador, ¿verdad? Que lo que va a hacer es facilitar la comunicación para llegar a un acuerdo satisfactorio. Y por último tenemos la reciprocidad y lealtad en las relaciones humanas, ¿verdad? Ese trato de que todos seamos tratados con tolerancia, con respeto, que sepamos que estamos tratando con otros seres humanos. Entonces es importante que seamos solidarios, que seamos leales, que queramos la igualdad. Ok, esas serían las actitudes democráticas. Les voy a explicar entonces qué es lo que tienen que hacer. Ok, igual ahí tienen en el tema 2 los conceptos, las actitudes, vienen bien explicadas, bien delimitadas. Ahí toda la información que les expliqué. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a leer los conceptos y van a rellenar este cuadro explicando cada uno de los conceptos que se solicitan. Ahí están, son 3. Después van a escoger 2 actitudes democráticas que usted considere son sumamente importantes para nuestra sociedad. Debe describir esas 2 actitudes democráticas y posteriormente justificar con una idea por qué eligió esas actitudes. Entonces aquí van a poner el nombre de la actitud y a describirla. Y por acá van a justificar el por qué se eligieron esas 2 actitudes. Y esa sería la guía de trabajo.